esta conferencia que lleva por título Historia de las vírgenes vestales, ritos femeninos o de la antigua Roma, en la que, por cierto, intentaré esbozar, describir, explicar algunos de los acontecimientos y hechos históricos relacionados con las vírgenes vestales desde un punto de vista también institucional, desde un punto de vista multidisciplinar, un poco que es como yo trabajo en mis clases de la universidad. Entonces, de esa manera iré construyendo un relato que va a ir a consonancia acompañado con textos de carácter histórico y también jurídico, sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Aparte de esto, intentaré realizar o resolver algunos de los enigmas, como por ejemplo pudiera ser quiénes son las vírgenes vestales, que es una cosa que estaba ahora viendo Vicente que desconocía en algún momento y a lo mejor alguno de ustedes también lo desconocen, entonces podemos empezar también por ahí. Otro epígrafe, otra cuestión, otro enigma, otro interrogante que habría que resolver principalmente, ¿quién es la diosa Vesta? Porque esto parece que se sabe bastante, pero es la principal actriz dentro del mundo de la religión romana y griega, que vamos a ver también. Otro elemento importante sería qué condicionantes se necesita para ser vestal, es decir, cuáles son los elementos importantes para ser vestal, y otro que se me va viniendo un poco a la cabeza principalmente sería cómo este tipo de derechos, de obligaciones que pudiera tener la vestal y sobre todo principalmente como aparece en el epígrafe o en el subepígrafe del título de la charla, que es qué tipos de ritos o rituales ejecutan o realizan las vírgenes vestales, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta un poco todos estos elementos. Aún así, huelga aclarar también que la historia que vamos a ir narrando, que vamos a ir contando, por cierto, comienza en los albores de la Roma monárquica, pero con tintes de tipo mítico legendario. Entonces vamos a acabar en un momento determinado, vamos a comenzar con un momento de la figura de Rea Silvia, que voy a dejarla un poco ahí, pero aquí la expongo en pantalla para que se pueda ver perfectamente. Y nuestro viaje va a ir moviéndose y trasladándose a lo largo de la historia, concretamente hasta llegar al año 391, momento en el que el emperador de Occidente llamado Teodosio, un emperador del Imperio Romano del siglo IV, acabaría clausurando el Collegium o el Colegio de las Vestales o la institución de las vírgenes vestales, ¿no? Que esto es importante también tenerlo en cuenta, por dos razones principales. En primer lugar, porque, como comentaré un poquito más adelante, se trata de un culto de tipo estatal, cosa que es bastante costoso y de esa manera no se pueden hacer grandes gastos dinerarios en este aspecto. Y, en segundo lugar, por una cosa que seguramente tienen en la cabeza, que es la entrada o por lo menos el mantenimiento de la religión monoteísta, que es el cristianismo, que van a ir un poco fundamentalmente los elementos que van a ir a cerrar este círculo. Entonces vamos a ir viendo toda esta historia desde el punto de vista histórico-institucional en este aspecto. Bueno, la primera pregunta que habría que resolver desde el punto de vista de esta charla sería saber quiénes son las vírgenes vestales. Las vírgenes vestales en realidad son un grupo de sacerdotisas de tipo femenino, por cierto, son mujeres, y también es muy importante tener en cuenta que estas sacerdotisas es algo bastante inusual o poco habitual en el mundo romano por una sencilla razón, principalmente porque el sacerdocio estaba controlado por los hombres. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el Pontifex Maximus, el pontífice máximo, por ejemplo, los arúspides, que son también una especie de magos. Otros elementos también relacionados con el flamen, que es también otra figura de tipo sacerdotal.
figuras muy, muy importantes desde el punto de vista romano, pero que son hombres. Entonces, nos llama la atención esta rara avis, que es las propias vírgenes vestales, que vamos a ver que aparte de crear cierta incógnita en las mismas, obviamente tienen elementos de gran contundencia para poder comprender cómo se encuentran ellas en esa situación, ¿no? Bueno, este grupo de sacerdotisas, por cierto, tienen que ejecutar y realizar o cumplir 3 objetivos básicos, que es importante tenerlo en cuenta. Sin estos objetivos no podrían dedicarse al ejercicio, a la práctica de lo que serían las vírgenes o sacerdotisas de Vesta, ¿no? En primer lugar, sería lo que hemos denominado fundamentalmente como la protección del fuego sagrado de la diosa Vesta, que también hablaré de la diosa Vesta. En segundo lugar, lo que es el mantenimiento de la seguridad y el statu quo de Roma. Y en tercer lugar, principalmente y no menos importante, que es el cumplimiento del voto de castidad. Esos 3 objetivos los tiene que cumplir la propia Vestal durante el ejercicio de tipo profesional social que va a ejercitar en Roma. En el caso que no lo cumpla, lo veremos también, pues se producen ciertos castigos de tipo ejemplarizante o incluso de tipo moral romana que se van a producir en este caso, ¿no? Bueno, teniendo un poco la introducción de lo que son, de manera más sencilla, de lo que son estas vírgenes o sacerdotisas de Vesta, hay que tener en cuenta que la primera que aparece en estos tintes de carácter o de cariz de tipo mítico legendario es Rea Silvia. ¿Y quién es Rea Silvia? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Rea Silvia es la hija del rey Amulio, que es un monarca de la ciudad de Alba Longa. Todavía no se había construido la ciudad de Roma, es anterior. Y esta Rea Silvia, al ser la hija, pues el propio padre la introduce dentro del Collegium, de la construcción del propio templo de Vesta y del Collegium de las Vestales. Esto es una práctica habitual. Los reyes, o por lo menos en el periodo romano monárquico, van a colocar a las vírgenes vestales. ¿Qué ocurre en este caso? Pues al final ella es, por cierto, también una figura muy relevante. Realizaría una serie de rituales en el Collegium, y esta tradición, por cierto, no viene de estos reyes de Alba Longa, o incluso cuando veamos el periodo romano, ya monárquico, real, no mitológico ni tampoco legendario, en el que se van a colocar estas vírgenes. Pero tiene una característica principal porque viene de una tradición, de lo que sería una tradición de Eneas, que también en ese momento se colocaban este tipo de vírgenes. Entonces, ahí hay una especie de precedente, digamos, de tipo mitológico, que luego al final se van a ir utilizando estas tradiciones a lo largo del tiempo. Aún así, la propia Rea Silvia realiza una serie de actividades, ejercicio en los ritos y los rituales del Collegium, de las Vestales, y también tiene una cosa importante, que justo en este momento aparecerá, durante un cierto tiempo, aparece la figura de Marte, que es un poco en este cuadro que está representado en esta primera diapositiva, que es de Rubens, de 1618, y es un cuadro, por cierto, que se encuentra en el Museo de Liechtenstein en Viena, en Austria, ¿no? Es una pinacoteca también bastante importante, ¿no? Este cuadro que nos vamos a encontrarnos aquí de Rubens. ¿Qué hace Marte? Marte lo que va a hacer es violar a la propia Rea Silvia, y de esa forma fundamentalmente nacerán, seguramente lo conocen, aunque sea por tradición, esos gemelos, que Rómulo y Remo, que luego serían amamantados por una loba tras la ejecución de Rea Silvia, ¿no? y estarían construyendo la ciudad de Roma. Luego, digo, para cerrar un poco el círculo, luego en una pelea que tendrían entre hermanos, que es una cosa bastante habitual incluso en estos tiempos, pues se enfrentarían, y de esa forma pues, Rómulo se quedaría como el primer monarca legendario, semilegendario, que nos vamos a encontrarnos en esa historia romana. Al final, Rea Silvia sería castigada porque había sido, no motu propio, de manera voluntaria, sino que había sido violada, pues había incumplido el voto de castidad y había sido, como suele pasar, ejecutada al ser esta primera vestal de tipo mítico, ¿no? Que es un poco lo que nos vamos a encontrarnos aquí.
Otra de las importantes dentro del terreno también mítico-legendario es la historia de la propia Tarpeia. Tarpeia, por cierto, que era una vestal, hija también de Tito Tacio, que es otro monarca que vamos a encontrarnos en este periodo. Por cierto, pues tiene una historia bastante sugerente, que también es llamativa, que por cierto están en un contexto de las guerras romanas contra los sabinos, y la propia vestal en ese momento pues es embaucada o por lo menos casi engañada, diciéndole a los generales, como podemos observar en esta diapositiva, le dicen: si nos abres la puerta de Roma, pues de esa forma obtendrás grandes sumas dinerarias, alhajas, joyas, y te daremos un poco una parte proporcional del botín. Aparte de lo material, también había esclavos, doncellas, mujeres que iban un poco llevándoselas a los propios sabinos. Tarpeia, pues bueno, pues se dejó embaucar por ese general sabino, abrió las puertas de la ciudad, se produjo ese tipo de asalto, el botín al final se lo llevaron los sabinos, y a Tarpeia, la pobre vestal, pues no pagaron lo estipulado con ella, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que a veces, en algún caso, ocurre, ¿no? En este momento, bueno, pues se produce esto, pero la vestal Tarpeia no puede quedar de manera liberada, impune de ese crimen de inestabilidad del statu quo romano. Entonces, en un momento determinado también, cuando ya se recupera la ciudad, sería, por cierto, ejecutada en el espacio que hoy denominamos fundamentalmente la Rocca Tarpeia durante mucho tiempo, y hoy en día es la Piazza della Consolazione en la ciudad de Roma. Es un sitio que ahora se convierte en un tipo de sitio turístico para bonitas vistas en la ciudad eterna, ¿no? Que es un poco como lo podemos comprobar aquí. Entonces, en estos dos casos, lo que vamos a encontrarnos principalmente son que se ha producido un debilitamiento de las instituciones. Ahora explicaré un poco por qué es tan importante el mantenimiento del fuego de Vesta y también incluso el incumplimiento del voto de castidad, por una sencilla razón, que si se incumplen los objetivos que se tienen como principales para poder realizar este tipo de prácticas dentro del Collegium de los Vestales, obviamente pues, tiene que ser castigadas. Estos castigos aparentemente se producen. Aún así, no crean que cada 2 por 3 están produciendo este tipo de crímenes in questum, que es un poco fundamentalmente que se ha producido un crimen contra el incesto de la propia vestal, ¿no? Un poco como se denominaría en esos términos. Es principalmente que son castigos de carácter ejemplarizante. Ya se había producido la violación de Rea Silvia, ya se había producido el debilitamiento de la estructura romana, entonces, bueno, pues tienen que ser castigadas de alguna u otra manera, ¿no? Las que sí que son, digamos, reales, que existieron en la historia, pues obviamente también se produjeron este tipo de castigos. Por una sencilla razón, porque si se mantiene el statu quo romano no hay problema, pero si se desestabiliza, como ha ocurrido muchas veces en las conquistas que se van a producir en Roma, y también incluso en los saqueos, esto es un clásico también en el mundo romano, obviamente las cabezas de turco, esa es la interpretación que yo doy, al final luego son las propias vírgenes vestales. Entonces, tienen un montón de derechos en cuanto iremos viendo, pero en algún caso, fundamentalmente, también vamos a comprobar que son miradas con lupa en el momento que no pueden hacer grandes cosas. Esto de los castigos, ¿para qué sirve? Pues una cosa importante, porque estos castigos van a ser la protección del focus publicus, un poco fundamentalmente ese fuego sagrado, y el fuego sagrado concretamente está unido o está interconectado con lo que serían las instituciones romanas e incluso estaría interconectado con lo que es la unidad familiar, que en Roma, de la misma manera que nos ocurre hoy en día, es la unidad básica, fundamental, que tenemos en la sociedad romana. Entonces, desestabilizar eso para los romanos era una cosa
complicada de asimilar. Entonces, por esa razón se daban estos castigos de carácter ejemplarizante. Y entonces podrán pensar, ¿esto se produce solamente en el mundo o en la sociedad romana? Pues obviamente no, esto tiene en las culturas un poco coetáneas y también incluso colindantes, en Asia, en África, veamos también en Europa, fundamentalmente la misma actitud. Y por esa razón es el mantenimiento del fuego de Vesta, que ahora vamos a comprobar quién es Vesta, para interpretar todos estos casos. Bueno, también hay que tener en cuenta que en estas sacerdotisas del mundo romano, pues vamos a ir viendo que tienen una serie de características y también en algunos de los casos tienen elementos que van a ayudar a ir viendo, organizando la propia institución. Es una institución también que van a poder llegar a convivir, también lo veremos, en una especie de atrium vestalis, es una casa de las vestales, que se encuentra, por cierto, directamente en el propio foro romano, en lo que sería el cuadrante del foro romano. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la roca de Tarpeia lo encontramos en la parte sur de la colina capitolina, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco las disposiciones que tenemos en la ciudad de Roma, cómo se va a ir distribuyendo. Otro elemento interesante, aunque lo vamos a ir viendo un poquito más de esa forma, esta sería una de las vistas del propio Collegium o Atrium de las Vestales. Aquí vamos a ir viendo algunas más. Ya lo iremos explicando un poquito mejor para que lo entendáis. Pero aquí convivían y estaréis pensando a lo mejor, ¿pero aquí realizan las actividades de carácter ritual o los ritos a la diosa Vesta? No. Ahí es donde van a hacer, por cierto, un elemento importante que es el estudio, porque tienen 84 habitaciones, obradores para hacer pan, tienen también incluso espacios de biblioteca para poder leer, tienen que estudiar mucho. Es como sería como un campus universitario, una residencia universitaria en el que tienes todos los servicios cubiertos y de esa forma pues haces tu instrucción y tu educación en este aspecto. Bueno, también hay que tener en cuenta la organización que vamos a ir comprobando en lo que sería el Collegium de las Vestales. Obviamente esto no es un caos, esto no es un desorden, hay un organigrama y, por cierto, están la Virgo Máxima, que es casi la presidenta del Collegium de las Vestales, que es un poco la que más experiencia tiene y más madurez lleva en el cargo. Una de las que conocemos, por cierto, es Occia, y Occia estuvo 57 años ejerciendo como presidenta del Collegium de las Vestales. Esto es un tiempo ya de gran importancia. Hay gente que, como se suele decir, que no se le quita del cargo ni con agua caliente, ¿no? Pues este es un caso totalmente primordial que vamos a encontrarnos y paradigmático que vamos a encontrarnos en este caso, ¿no? Bueno, el elemento también de lo que sería una de las preguntas también claves que vamos a ir comprobando en esta charla es saber, bueno, antes de hablar de la diosa Vesta, es saber un poco cómo se van a producir estos intercambios de las propias vestales y un poco cómo se van a ir realizando en ese atrium vestale o en ese espacio de las vestales. Bueno, pues es muy significativo porque justo en este espacio pues, van a poder también interconectar ideas y van a poder realizar fundamentalmente todas las prácticas de tipo sociocultural que puedan tener aquí, ¿no? Bueno, aquí nos encontraríamos en esta primera imagen, algunas de las esculturas de las vestales, que ahora os contaré también un poco cómo van vestidas y qué tipo de prendas llevan. Y aquí tendríamos una foto un poco de los restos arqueológicos de las propias vestales, ¿no? Por eso es interesante también comentarlo. En este espacio, por cierto, a partir ya finales del siglo IV, cuando ya el Collegium de las Vestales desaparece, emperadores romanos ocuparían estas estancias, no se quedarían en ese espacio sin usar, no se van a quedar ahí como si fuera un objeto de decoración o una cosa antigua, hay una ruina, ¿no? En este sentido lo vamos a encontrarlos aquí. Bueno, evidentemente también hay que tener en cuenta que la estructura
de las propias Vestales, hay que tener en presencia a la propia diosa Vesta. ¿Y quién es la diosa Vesta? Pues la diosa Vesta es una divinidad griega, una divinidad muy interesante de tipo griega, que es Egia, y esta Egia, por cierto, fundamentalmente sería esa divinidad del hogar y tendría pues un plantel bastante importante porque es la hija de Rea, no confundir, por cierto, con Rea Silvia, por si acaso alguno lo está confundiendo, es una titánide antes de la creación del Olimpo griego, y esta Rea sería un poco la menstruación o el flujo de la sangre que nos vamos a encontrarnos en el caso femenino, ¿no? Y también nos vamos a encontrar con que esta Egia es la propia hija de Crono, ¿no? Crono, que es también un símbolo de una azada, y de la hoz, que es muy relevante, por cierto, porque está relacionado con la cosecha en el mundo antiguo, que es un elemento de primer orden. Pero encima, para darle también pedigrí a la propia diosa Egia, que luego llamada Vesta, principalmente pues es la hermana de grandes divinidades que nos vamos a encontrar luego en lo que sería en ese organigrama del panteón griego. Por ejemplo, Zeus, que es el dios de la creación, también nos vamos a encontrar que es la propia hermana del dios Poseidón, esa divinidad del mar, y sobre todo, principalmente, de la divinidad llamada Demeter, que está bien relacionado con lo que serían los cereales. Entonces, está bien posicionada. Con el transcurso del tiempo, Roma hace una práctica es una práctica muy significativa y brillante a mi juicio, principalmente, que es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la asociación de distintos cultos más antiguos, como el caso, por ejemplo, de Egia, y asimilarla dentro del propio panteón romano. Esto se va a hacer con muy poquitos casos y Vesta, con el pedigrí y el bagaje que lleva, principalmente se acaba convirtiendo en esa divinidad de la defensa del hogar. Y también de ese fuego público que hemos hablado, el focus públicos, que es ese fuego sagrado de tipo directamente familiar e incluso institucional romano. Además, aparte, la diosa Vesta va a tener una serie de prerrogativas y también incluso de prebendas, que van a ser, por ejemplo, que va a estar su templo, que lo vamos a ver ahora en unos instantes, vamos a encontrarnos directamente con su templo de la diosa Vesta, que está dentro del Pomerium, dentro de los límites de la propia Roma. Esto no ocurre con ninguna divinidad, o por lo menos culto de divinidad extranjera. Por ejemplo, estamos hablando de Belona, que es etrusca, en algún caso también, aunque se hayan asimilado, no está dentro del organigrama del panteón romano, o también nos vamos a encontrarnos con la divinidad Isis, que a lo mejor nos suena un poquito más, en Egipto, en África, o Cibeles, que es una diosa frigia, una diosa de la zona de Turquía en Asia Menor, en esa península de Anatolia. Entonces, estos cultos estos que he citado, estos tres últimos, están fuera de los límites de la ciudad. Entonces, por eso es tan importante y tan relevante tener en cuenta este caso de la propia diosa Vesta. Entonces, tiene cierto pedigrí, tiene cierta importancia, y eso va a permitir que esté el culto y el templo construido principalmente en los interiores de la propia diosa. Vamos a encontrarnos aquí, ¿no? Luego, aquí tenemos otro elemento interesante. Aquí tendríamos los restos arqueológicos del templo de Vesta. Está muy cerca, por cierto, casi en línea recta, se han hecho en muy poquitos metros, desde el Atrium Vestalis, es decir, de donde viven, donde residen, esa gran edificio en el que residen y realizan este tipo de actividades, y luego se desplazan dándose un paseo hacia el templo de Vesta, ¿no? Que es un poco directamente. Y aquí tendríamos los restos arqueológicos y aquí una representación 3D para que entendamos un poco cómo podríamos encontrarnos aquí. Justo en este espacio tenemos aquí ese focus públicos, ese fuego sagrado, que es el que pertenece a la divinidad Vesta, ¿no? Por eso es también bastante relevante.
Bueno, continuando un poquito más con lo que sería, bueno, aquí tendríamos una de las monedas que también representan a ese templo de Vesta. En algún caso, pues estas son del siglo I, finales del siglo I después de Cristo, en el caso, por ejemplo, directamente de algunos magistrados, ¿no? Que vamos a encontrarnos directamente aquí, que acaban acuñando ese templo de Vesta. Esto es muy importante porque se puede ver en las monedas, se puede ver en todas las representaciones esa divinidad tan relevante, ¿no? Bueno, otro elemento interesante a vivir la experiencia de las propias vestales, también hay que tener en cuenta que es un poco, aparte del organigrama que puedan tener ellas, un elemento importante sería qué tipo de servicios o cuánto tiempo van a estar realizando esas prácticas rituales y también incluso al servicio de la diosa Vesta. Pues tienen que estar 30 años, pero no son 30 años haciendo siempre lo mismo, está dividido en 3 etapas muy también concretas. Los primeros 10 años se va a realizar un estudio, una investigación, también incluso un aprendizaje muy férreo de lo que serían los ritos de Vesta. No es llegar directamente y encontrarse con la situación y empezar a hacer los rituales. Hay que aprender, hay que estudiar de esa forma como se aprende cualquier tema para luego practicarlo, ¿no? Es un poco lo que se ha dicho siempre de aprender, ir aprendiendo el oficio. Bueno, después de los primeros 10 años, que serían de aprendizas, que van a realizar este tipo de prácticas, ya luego tendrían el bagaje suficiente para poder saber a lo que se van a enfrentar durante sus siguientes 10 años. Los segundos 10 años que van a realizar estas prácticas de tipo sacerdotal, prácticas rituales, ritos, ya han aprendido y ahora se ponen a ponerlo en práctica durante otros 10 años, un cierto tiempo también bastante relevante. Y los últimos 30 años, los últimos 10 años, que ya cumpliría el ciclo de los 30, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues una especie de efecto cíclico, porque las veteranas, que ya son vestales ya bien curtidas en el oficio, pues van a ser las instructoras de las propias aprendizas. Entonces, no vamos a encontrarnos que uno empieza estudiando, un poco como si estuviera estudiando sus grados en el que quiera estar, de tipo formativo, y luego empieza a desempeñar su trabajo. Y después de eso, pues ya se convierten en maestros o maestras, como en el caso de las vestales con más veteranía, y ayudan a comprender un poco lo que es el oficio y aprender el oficio a las digamos, entre comillas, novicias, ¿no? Porque sé que esa palabra luego va a traer bastante cola, principalmente con las monjas de clausura, que es posible que a lo mejor lo hayan tenido en algún pensamiento, ¿no? Bueno, otro de los elementos interesantes a tener en... Bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, una representación de Rea Silvia, directamente también es muy llamativa, con los dos gemelos, que es del propio Jacopo de la Querci, que es fundamentalmente del siglo XV, 1408, 1415, un poco cuando se hizo esta escultura, se construyó esta escultura, y a lo mejor este torso que tenemos de Rea Silvia, a lo mejor os digo porque está más cercano aquí a Valencia, se encuentra en el Museo de Cartagena, es un mármol del siglo I antes de Cristo, que también representa fundamentalmente a la propia divinidad, ¿no? en ese sentido. Mientras que en el caso, aquí tendríamos del propio Sebastiano Ricci, en 1723, ya nos vamos a encontrarnos con esa representación de Vesta que tenemos aquí en un cuadro de Santa María de la Stella en Siena, que también es un sitio también muy relevante para poder comprender. Ahora que estáis, creo que os vais a por Italia, pues es un sitio siempre Siena para poder visitar en este aspecto. Bueno, otro elemento interesante, bueno, aquí tendríamos la vestal del propio pintor David, que es la que tenemos en la izquierda, y esta representación, por cierto, es de 1783 al 87, un poco cuando termina de pintarla, que es muy llamativa. Obviamente también va a ir dándose con la pintura histórica algunos aspectos más iconográficos del mundo de las vestales romanas, ¿no?
Pero bueno, y aquí tendríamos, por cierto, también, aquí bueno, pues tendríamos una moneda que pone Numa Pompilio, que por cierto, según las fuentes clásicas, según también fuentes grecolatinas, ya sea, por ejemplo, pues Aulo Gelio en las noches áticas, ya teníamos, por ejemplo, el caso de Tácito en los 12 Césares, también en Tito Livio, en Ad Urbe Condita, ¿no? Es un poco la construcción de la historia de Roma, de la historia de Roma. O incluso también nos podríamos encontrar con estas figuras de tipo histórico y también literario, como es Plutarco de Queronea, que es el que directamente en sus vidas paralelas acabaría hablando de la figura de Numa Pompilio, como que, por cierto, también de esa forma sería el que instauraría históricamente la primera vestal entre los siglos VII y VI a.C., en época fundamentalmente en la que la monarquía en Roma existía de manera real, no mítica o legendaria, ¿no? También nos encontraríamos, por ejemplo, pues a Vieno, en esa geografía de circunscripción de la península ibérica, incluso la existencia de esas vírgenes vestales, ¿no? Como podemos comprobarlo directamente en esta moneda. Obviamente, estábamos hablando antes del tema de que se había perdido en algún caso el fuego de Vesta. Esto, como hay que intentar protegerlo, en algunos de los casos se ha perdido y es son casos muy poco frecuentes a la hora de realizar este tipo de prácticas, porque yo, que ahora también hablaré un poquito del libro que publiqué el 2022, un libro que publiqué sobre la historia de las vírgenes vestales, sobre ritos y todos estos elementos, principalmente pues llegué a hacer un cálculo no superior a 15, incluso a veces contando las vestales de tipo mítico-legendaria. Entonces, no vamos a encontrarnos que, obviamente, son número, pero un número relativamente bajo comparado con lo que sería en otros casos. Entonces, no nos vamos a encontrarnos con ejecuciones masivas de vestales. Estas cosas no se producen, por lo menos en la documentación histórica clásica en la que se maneja habitualmente, ¿no? Bueno, también hay, aunque se produzcan estos apagones o incluso fundamentalmente se acaba con el propio fuego de Vesta, hay un elemento importante, que es que se puede producir el proceso de ignición, encenderlo de esa forma, según estas fuentes también nos indican, por dos maneras posibles. Una de ellas sería colocar un espejo cóncavo delante de la luz solar y crearía una llama y de esa forma se volvería a renovar el fuego de Vesta, y en segundo lugar, en algunos casos, una pequeña yesca para poder encender en la madera o las hojas más secas, ¿no? Eso es un poco fundamentalmente lo que nos podríamos encontrar. Aún así, el método científico lo desconocemos, nos tenemos que meter en esas fuentes históricas que aluden a este tipo de prácticas, ¿no? Además, aún así, aunque no se produjera ningún tipo de cataclismo en la ciudad de Roma en la que pudieran estar involucradas las vestales, cada año, como también vamos a comprobar, se va a producir la renovación del fuego sagrado de Vesta. Entonces, todos los años, ya sea el 1 de marzo principalmente, que es un poco cuando empieza ese año político, no confundirlo directamente con luego el diseño del organigrama de tipo gregoriano y también incluso de tipo cristiano, es muy diferente. Aquí es cuando empiezan las magistraturas, entonces, bueno, pues sería en ese 1 de marzo cuando se van a realizar esa renovación, muchas veces, del fuego sagrado. Entonces, aunque no se produzca ningún tipo de situación compleja, ni tampoco incluso en la que haya un inquestum o incluso directamente pues, una pérdida de las instituciones romanas, obviamente se tenía que hacer esa renovación todos los años. Es una de las tareas a las que también tienen que realizar las vírgenes vestales. Bueno, aquí tendríamos el focus públicos que está un poco comentando de esa manera. Otro elemento importante que vamos a ir avanzando un poquito es conocer un poco cuáles son los condicionantes para poder ser vestal.
qué elementos tendría que tener de juicio y de valor para poder entender que una niña pudiera ingresar dentro del colegium o de la institución o de las sodalitas, de esta hermandad que nos vamos a encontrarnos de las propias vestales. Pues en primer lugar, la criatura, la niña, tendría que tener entre 6 a 10 años, no podía ser ni más joven ni mayor en ese compendio de edad, en ese baremo. Y también factores importantísimos. Parece que ahora nos va a sonar un poco a elitista, pero no deja de ser un colegio que tiene cierto nivel en cuanto lo vamos a ir comprobando y explicando progresivamente. Pero aparte de los 6 a 10 años, en segundo lugar, tenía que tener totalmente la perfección la propia niña en ese aspecto. Digamos que no puede tener ninguna imperfección, no puede tener sordera, no puede ser ciega, no puede ser tartamuda, no puede ser coja, no puede tener ningún tipo de defecto de carácter físico y o mental en este sentido. Por eso, fundamentalmente, estoy hablando ahora de lo de ciega, sorda, me suena un poco casi una canción de Shakira, pero bueno, digo, en ese aspecto también hay que tener en cuenta otro elemento interesante, que es que estas vestales también tenían que tener una familia de patricios. ¿Quiénes son los patricios? Los patres fundadores de la patria o de la ciudad de Roma. Otro elemento importante de las propias vestales que vamos a encontrarnos aquí es que ellas tenían que tener una madre que no estuviera divorciada. El divorcio en el mundo romano, de la misma manera que lo vemos hoy también bastante frecuente en nuestros días, pues no podía ser la madre divorciada para que la hija candidata pudiera ser elegida como vestal. El padre, por ejemplo, no podía estar en negocios turbios, ninguna cosa ilícita, ningún negocio oculto, todo reglado. Esto es una cosa también importante. En el momento que se supiera que alguien estaba cometiendo algún tipo de ilegalidad en los negotium, fundamentalmente en esos negocios, pues tampoco podría ser elegida. Entonces, son ciertas características que vamos a encontrarnos en el mundo de las vestales. Por ejemplo, también estas vestales que lo que nos vamos a encontrarnos es que tienen que tener los padres que tengan trianómina. Esto en el derecho romano es muy importante, es decir, el prenomen, el nomen y el cognomen, es decir, directamente 3 nombres, que es como vamos a encontrarnos en el mundo romano. En el caso que sean, por ejemplo, esclavos o sean libertos o estén en proceso de manumisión, no podrían ser tampoco los padres los que pudieran digamos, lanzar al estrellato o por lo menos a la candidatura de sus hijas vestales, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos importantes que nos vamos a encontrarnos aquí. También el caso de estas vestales, aparte de la perfección, pues ya cuando una vez se hace el proceso de selección, gracias al Pontifex Maximus, al Pontífice Máximo, que, por cierto, en una urnita tienen los nombres de las candidatas y también, aparte de la intuición por el trabajo que lleva realizando, pues de esa forma entendería cuáles son las mejores candidatas. Esto es como un poco colocar a las niñas casi en una especie de concurso de la televisión y a ver quién despunta para luego convertirse en artista, ¿no? Pues en el mundo, digo para que lo bajemos un poquito más al terreno y de esa forma entendamos que las mejores familias de Roma se disputan la colocación de sus niñas en el colegium de las vestales, porque es un elemento que ya también lo vamos a ver, de aumento social. Tener una vestal dentro de los miembros familiares aumenta el prestigio social en Roma y eso es muy importante dentro de la estructura social. Bueno, algunos de los condicionantes que nos vamos a encontrar, la fórmula que sería la de ego te capto, que es un poco yo te elijo, yo te escojo, y de esa forma el propio Pontifex Maximus realiza este tipo de formulaciones rituales para coger a las vestales. Obviamente también se va a producir un elemento importante, porque las vestales en este preciso instante, de la misma manera que hasta hace muy poco tiempo en la historia reciente de España, me refiero, estaban bajo la tutela de un varón, ¿no? Entonces ya sería el padre, sería el hermano, sería también incluso directamente un tío, un miembro familiar varón. Las vestales, una vez que suelta un poco directamente, deja la patria potestad o ese tutelaje del pater familias, pasa concretamente al propio
Pontifex Maximus. Aún así, también vamos a encontrarnos que ellas luego podrán hacer una serie de actividades y tener una serie de derechos que ya les gustaría a mucha gente en el propio mundo romano. Entonces, vamos a encontrarnos con un caldo de cultivo en el cual son niñas elegidas al milímetro, me refiero a perfección y también que luego serían mujeres de esa forma a lo largo de su sacerdocio y su práctica ritual. Obviamente, como no puede ser de otra manera, aunque parezca obvio, estas niñas también tenían que ser vírgenes para poder formar parte del elenco casi colegium o institución de las vestales. Cuando las elige el propio Pontifex Maximus, se les corta el cabello, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y se acabaría colocando en un árbol félix, que es un árbol frutal, que en algún caso fundamentalmente sería el espacio donde se van a colocar en las ramitas el cabello de la vestal, porque también va a dar cierta importancia a la estructura y al colegio que nos vamos a encontrarnos aquí. Bueno, después un poco y luego ya tienen que hacer durante el ejercicio de 30 años, el periodo que estaba comentando, fundamentalmente esos 30 años en 3 periodos de 10, realizarían esas prácticas manteniéndose vírgenes hasta el final de sus servicios dentro del Collegium de las Vestales, ¿no? Directamente lo vamos a encontrárnoslo aquí. Bueno, aquí tendríamos un dibujo del atrium, pues veis que, digo porque en la arqueología a lo mejor no se aprecia demasiado, pero un poco en este dibujo, espacios de ocio, espacios de cocinas, espacios de obradores, espacios directamente de bibliotecas para poder ejecutar todo este tipo de prácticas. No es que aquí vinieran todas las vestales, de hecho es un número bastante reducido, también os lo voy a contar, que es en torno a la monarquía se estipula, aunque tenemos datos poco fiables, pero nos dicen que entre 1 y 2. A partir de la res pública, es decir, de lo que es el periodo de la cosa pública, vamos a encontrarnos entre 2 y 6, y del mismo número de vestales se van a continuar a lo largo del Imperio Romano. Entonces vamos a ir viendo que no es un número muy elevado y tampoco las muertes que se producen luego son ni catastróficas ni de esa manera directamente vamos a encontrarnos numerosas, ¿no? Que es un poco directamente lo que vamos a encontrárnoslo aquí, ¿no? Aquí es un poco donde conviviría, ¿no? Esta sería también una representación de la Virgo Vestalis, la presidenta de ese Collegium de las Vestales, y estas cabezas de vestal, que por cierto se encuentran en el Museo Británico, en el British Museum de Londres, que tienen una cronología concretamente entre el 100 y el 20 a.C., que es también un elemento revelador a tener en cuenta, ¿no? Aquí sería otra vista del Atrium Vestalis o del Collegium de las Vestales para que lo entendamos. Aquí una representación en dibujo para que veamos un poco cuáles son los espacios y las salas que tenemos aquí, ¿no? Bueno, antes también de hablar de algunas de ellas, es importante también tener en cuenta que durante el ejercicio de estas prácticas rituales hay que saber, por lo menos, qué derechos y qué obligaciones tienen las vírgenes vestales en este instante, ¿no? Porque tienen bastantes cosas que a lo mejor desconocemos. Bueno, pues en primer lugar, las vírgenes vestales pueden realizar un testamento, pueden testar. Esto hoy en día lo vemos, sobre todo con herencias y temas similares, lo vemos casi a la orden del día, pero que algunas de las mujeres se pudieran dedicar a hacer testamento es algo totalmente insólito en estos momentos. Asimismo, lo que vamos a poder comprobar es que estas vestales podían también administrar su hacienda y su propia herencia, que es una cosa que en un momento determinado estaba bajo la tutela del propio paterfamilias. Bueno, pues al tener un poco más de manga ancha esa tutelaje del Pontifex Maximus, fundamentalmente lo que vamos a encontrarnos es que pueden administrar su hacienda de la manera que ellas estimen oportunos. Otros de los derechos que nos vamos a encontrar de las propias vestales, por ejemplo, que ellas podían tener paso prioritario tanto en las aceras como en las calzadas. Esto es muy importante. Ver una vestal casi es como nos encontraríamos ahora mismo ver una especie de unicornio, algo totalmente muy llamativo. Entonces, esto llamaba mucho la atención, eran figuras muy relevantes en el mundo romano.
Y también van a tener, por ejemplo, preferencia en los asientos de los espectáculos, de los eventos, de los banquetes que se vayan a realizar con los altos magistrados de la sociedad romana. Entonces, vamos a ir viendo que una figura muy importante como es la vestal va a estar dentro de ese organigrama de carácter social. Otro elemento interesante que vamos a ir viendo de las propias vestales, pues obviamente serían el utilizar un tipo de carro tirado por caballos que se llama carpentum o carpenta, si lo decimos en plural, pues fundamentalmente lo que vamos a encontrarnos aquí serían estos carros en los que ellas podían viajar, ¿no? Un poco fundamentalmente con esos carromatos o carruajes que van un poco moviéndose por la ciudad, teniendo esa preferencia. Yo ahora mismo con lo de la preferencia estoy viendo como una ambulancia o alguna coche de policía o de la Guardia Civil que directamente está teniendo esa prioridad, ¿no? Para que lo entendáis de una manera también más coloquial. Otro elemento interesante, por ejemplo, es que estas propias vestales tenían derecho a no pagar impuestos, es decir, estar exentas de impuestos respecto al fisco. Todo el mundo tenía que pagar los respectivos impuestos al fisco romano, pero ellas estaban exentas del mismo. También ellas recibían una pensión vitalicia. No se crean directamente que estas figuras pues, realizan este tipo de prácticas y ahí se quedan un poco directamente en una situación menor. Tienen una pensión vitalicia, de esa forma pues la pueden ir también gastando como medianamente puedan y quieran, que es realmente lo interesante. También, evidentemente, tienen la posibilidad de, una vez concluido su sacerdocio, su servicio de 30 años, ellas se pueden casar, pueden contraer matrimonio del ius connubium, fundamentalmente con un señor, y casarse de esa manera. Obviamente, no era lo habitual, la gran mayoría de ellas se quedaban dentro del colegium, pero tenían la posibilidad de salir del mismo. No se crean que esto es directamente que es una especie de secta en el que te quedas ahí a perpetuidad, no. En ese sentido, tenían la posibilidad de que cuando cumplían los 30 años de servicio se podían marchar y de esa forma estar bajo la tutela del marido o bajo la tutela, si es que el padre todavía en ese momento seguía vivo, pues bajo la tutela del mismo, ¿no? También es relevante entender un poco cómo nos vamos a ir encontrando algunos de las obligaciones, por ejemplo, que tenía que tener las propias vestales. Por ejemplo, no podían proferir insultos, ellas tenían que tener un lenguaje claro, un lenguaje también incluso correcto, no podían desbravarse de ninguna de las maneras, ellas tenían que mantener, tenía que agarrarse un poco los machos y de esa forma no podían desbocarse, ¿no? Y tenían que mantener ese lenguaje de tipo culto y también correcto con las personas. Tienen una potestad, que luego hay un derecho importante, que es que ellas, si se encontraban, por ejemplo, a un reo que iba a ser condenado previo juicio romano que se había realizado, ya sea juicio civil o juicio de tipo penal o administrativo, obviamente, si teníamos un juicio penal en el que la pena era capital, de la pena de ejecución, si se lo encontraba por casualidad en ese momento, podía ser liberado. Esto es un poco casi intentar rezar al panteón romano, alguno de los dioses del panteón romano, para que en algún momento ocurriera. Por eso digo que ver a una vestal era algo totalmente extraordinario. Asimismo, tienen estas cosas las vemos habitualmente, sobre todo en nuestro ámbito nacional, pero ellas podían practicar y ejecutar indultos, que esto es una cosa importante tenerlo en cuenta. Asistir a juicios como testigos. La palabra de una vestal valía e incluso bastante más a veces que los miembros de los propios magistrados. Entonces vamos a encontrarnos con un cierto caché, un cierto bagaje de la figura de las vestales, ¿no? No están ahí apartadas, sino son gente que forman parte del organigrama, ¿no? Todos estos elementos un poco se van a ir viendo, esto en las fuentes clásicas lo comprobamos perfectamente bien en este sentido. Y luego también, aparte
Por ejemplo, hay una obligación que no está escrita, pero es importante tenerlo en cuenta, que no podían formar parte dos hermanas de la misma familia dentro del Collegium de las Vestales. Esto ocurre en un caso que es de las hermanas oculatas, que ocurre fundamentalmente en un caso muy extraño, pero no es lo habitual que dos hermanas formaran parte del organigrama del Collegium de la sodalidad de las propias Vestales. Asimismo, vamos a ir viendo que ellas tenían cierta autonomía, tenían incluso, en algún caso que también vamos a ver de carácter ritual, ellas podían realizar sacrificios de tipo animal, cosa que también estaba totalmente y escrupulosamente pertenecía al género masculino. Entonces los enta, las vísceras, en algún caso ellas las podían quitar con la ayuda de la flamínica, que es la mujer del flamen, que es una figura de tipo sacerdotal muy importante en el mundo romano. De esa forma vamos a encontrarnos así. Luego también ellas, si moría una vestal, obviamente se reemplazaba. Yo aquí voy a contar una pequeña anécdota, porque cuando estuve danzando por Cambridge, por Reino Unido, pues a mí me contaron en un colegio directamente que si se moría por ejemplo, se moría un fellow, un profesor, pues iban colocando ciervitos en los colegios, sobre todo los que tienen mayor poder adquisitivo. Yo siempre me hago la pregunta en el sentido que si se muriese un ciervo habría que directamente nombrar un catedrático. Bueno, por lo menos esto es una cosa que se podría producir en estos casos, ¿no? Esto no ocurre directamente solamente al revés. Bueno, también es muy relevante tenerlo en cuenta porque se reemplazan las vestales. Obviamente, estas figuras van a estar dentro de ese organigrama y van a formar parte de esa bellicorte de la sociedad de tipo romana. También es muy interesante conocer pues, las obligaciones que tenían, mantenerse también durante 30 años en cumplimiento del voto de castidad, cosa que no, si se incumplía, se producían directamente 3 tipos de castigos previa investigación que realizaba el Pontifex Maximus a ver qué había ocurrido. No es directamente un coger a la vestal y castigarla, ¿no? Pero había 3 castigos importantes, que uno de ellos, por cierto, es la de ser apaleada hasta la muerte por haber incumplido algunos de los votos de castidad o la desestabilización de las instituciones romanas, o incluso, fundamentalmente, vamos a ir encontrándolos las propias figuras de ese, pues, no proteger el fuego de Vesta. Bueno, pues esa sería una. Otra de los castigos, por ejemplo, también nos vamos a encontrarnos, que sería el de despeñarlas, como el caso fundamentalmente que hemos visto de Tarpeia, te las tiraban por la roca Tarpeia. Es un centro un poco Y luego hay otra tercera modalidad, que también es interesante, de castigo, que es directamente pues, enterradas vivas, pero no nos creamos que hacemos un agujero y directamente colgamos ahí a la vestal que ha incumplido los votos, sino se construye un habitáculo en el que ella puede, por cierto, comer pan, tiene un poquito de miel, tiene agua, tiene directamente también vino dulce con tipo de miel que está mezclado, y para unos días que pudiera aguantar. En el caso que saliera indemne, de esa forma directamente la propia diosa Vesta había dicho que no era culpable, que era inocente, y de esa forma podría seguir haciendo sus prácticas habituales, ¿no? No era habitual que ocurrieran este tipo de prácticas. Obviamente lo que va a pasar es que al final serían ejecutadas en ese espacio durante un paso del tiempo, ¿no? Pero como la fe en el mundo pagano también existiría, de esa forma, para poder la creencia de que Vesta la podía salvar, pues seguramente alguna estaría introducida en esa estructura, ¿no? O sea, vamos a ver que los castigos son bastante severos. Luego aquí tendríamos también otra de las figuras relevantes. Aquí tendríamos, por ejemplo, a Tucia, y aquí tendríamos una cabeza también del británico. Pero Tucia tiene una característica importante porque ella había sido castigada, una vestal del siglo I
antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, en ese intervalo de tiempo, y había sido castigada a ser ejecutada. Pero ella quiso demostrar su inocencia, que esto es una cosa que en presunción de inocencia lo vemos ahora en el caso de los reos en los tribunales, pero en el mundo romano eso también costaba bastante asimilarlo. Y entonces se le puso la prueba a Tucia que si llevaba un tamiz encima de la cabeza directamente durante el recorrido del Tíber hasta el templo de Vesta sin derramar una sola gota de agua, de esa forma pues sería liberada del castigo, cosa que hizo desde un punto de vista, vamos a encontrar, bueno, sería un ejercicio bastante importante, pero al final lo consiguió y salió indemne del castigo, cosa que evidentemente en algún caso ocurre, ¿no? Por eso es interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, aquí tendríamos un poco una descripción de algunas de las famosas vestales que nos vamos a encontrarnos aquí. No voy a nombrar todas, pero aquí tenemos un organigrama, que es un poco fundamentalmente lo que yo pude sacar en este libro del año 2022. Veis un poco pues, algunas de las más relevantes. Esta, por cierto, es una de las más conocidas, también Quinta Claudia, del siglo I a.C., esta Quinta Claudia, que, por cierto, en algún caso se puede comprobar que podía ser una matrona o una vestal. Ahí hay ciertas dudas, pero tiene bastante interés a la hora de poder estudiar la figura de Claudia, ¿no? Y luego también, por ejemplo, esta Cornelia de la última vestal, que sería un poco también la más relevante que vamos a ir encontrándonos en el organigrama, ¿no? Pues desde Rea Silvia Tarpeia, un poco desde ese mundo mítico legendario que hemos ido observando, fundamentalmente hasta el siglo IV de nuestra era, vamos a ir viendo que algunas de ellas están colocadas aquí. Bueno, aquí tendríamos también algunas de las mismas que estuvieron realizando estas prácticas como vestales, ¿no? Que no es un invento de la inteligencia artificial, sino que son reales, ¿no? Aquí tendríamos también un poco los elementos de ya para ir un poco concluyendo en este aspecto, es entender un poco lo que serían las monedas de Vesta, donde están teniendo la vestimenta, que es fundamental. Por ejemplo, pues llevarían un tipo de estola, que es un tipo de vestido de novia cuando se va a producir el matrimonio en Roma. No la podían llevar las matronas, pero no las podían llevar, por ejemplo, las libertinae o incluso las prostitutas no la podían llevar este tipo de vestido. Por ejemplo, también nos vamos a encontrarnos con la estola, que es un tipo de chal, que por cierto está cubierto, como hemos visto en este caso. No se crean que esto es una especie de hijab de tipo islámico, sino es que incluso hasta los hombres, cuando practicaban ritos y este tipo de actividades, también se cubrían la cara. Es un elemento de pureza en el que nos vamos a encontrarnos aquí, ¿no? Y luego también, por ejemplo, tendrían lo que se denominaría un tipo de evita. Evita es una orla con borlas de lana, en algún caso con unas cintas de color púrpura, rojizo, incluso también de tipo blanquecino. Hay diferentes colores que nos vamos a ir encontrando perfectamente en estos momentos, ¿no? Luego, también un poco fundamentalmente, antes de ir concluyendo, pues lo que nos vamos a encontrarnos es una cosa importantísima, es qué tipo de prácticas rituales van a hacer, que es un poco la pregunta estrella que vengo a intentar un poco resolver este pequeño enigma, que es qué tipo de rituales van a realizar este tipo de vírgenes vestales que van a ejecutar estas prácticas, ¿no? No solamente en el templo de Vesta, sino también danzando por lo que sería la ciudad de Roma. Bueno, pues tenemos varias fiestas, como ocurre también hoy en día aquí en España. Tenemos varias fiestas, a los romanos además les gustaban mucho las fiestas, estaban haciendo fiestas cada 5 segundos, que esto es una cosa también importante, y un elemento importante donde van a participar las propias vírgenes vestales son las fiestas del Equus October, que es la del caballo de octubre, que es a mediados, a partir del 15 de octubre, momento en el que se le corta la cola a un caballo y de esa forma sangra y esa sangre se recoge para otro ritual.
Las equirrias, por ejemplo, son unas fiestas que se van a celebrar en torno al 24 de febrero hasta el 14 de marzo. Hay las equirrias mayores y fundamentalmente luego las equirrias menores. Y en estas fiestas, bueno, un poco competiciones de carros de caballos, competiciones un poco también al dios Marte, en el que están presentes las vestales. En un tercer lugar, por ejemplo, serían las vírgenes que participan en lo que se denominaría un poco en estas prácticas de las festividades del sacrificio a Rea Silvia, que se va a producir en torno al 7 de abril hasta lo que sería hasta el 21, que es bastante tiempo. En estas festividades del sacrificio a Rea Silvia. El 21 de abril es la fiesta, por cierto, por antonomasia del día del origen de Roma, que es un poco que se puso desde el siglo VIII antes de nuestra era, y sobre todo también vamos a encontrarnos, por ejemplo, en ese sacrificio de Rea Silvia es que tenemos conseguir, pues digamos, cortar un feto de un ternero y de esa forma luego también estarían las vestales implicadas en la participación del mismo. Otro elemento importante se va a producir al mes siguiente, que es la festividad, por ejemplo, de los argei. ¿Y qué son los argei? Pues son unos pequeños muñecos representados de formas humanas que estaban pues, constituidos, también incluso fabricados en junco o incluso en pequeñas bordas de lana, y de esa forma se lanzaban desde el Pons Sublicius, desde el Ponte Sublicio, hasta el río Tíber. Es otra forma en la que las propias vestales realizan el tiro de los muñecos argei, y de esa forma también vamos a encontrarnos que participan en las mismas. Y luego, sobre todo, van a participar en las Vestalia, que son desde el 7 al 15 de junio, momento en el que es la festividad máxima, se va a producir la limpieza del templo de Vesta, se va a producir también una serie de festividades en torno a adornos de tipo floral, ¿no? Vamos a ir viendo en esos días pues, pequeños asnos o burritos que van a ir colocados los elementos de tipo floral y van a ir realizando este tipo de prácticas. Y sobre todo es un poco fundamentalmente la hermandad que vamos a encontrarnos con la diosa Vesta. Y ya un poco para ir también concluyendo, en el caso de lo que sería la festividad de agosto, del 21 de agosto, momento en el que tenemos a la divinidad Khonsu. Khonsu es una divinidad de tipo cereal, de tipo agrícola, que es del cereal, en la cual se va a producir lo siguiente, porque es la preparación de la mola salsa, que no es ningún tipo de salsa ni de aderezo, sino es la fabricación de un tipo de hogaza, un tipo de pan que, por cierto, tiene una sal que es muy característica de la ciudad de Roma, y con un tipo de trigo de tipo sarraceno, pues van a hacer esa mola salsa que luego la van a poder entregar a la diosa Vesta. Obviamente, esa mola salsa tiene un tipo de pan posterior que se come mucho en Roma, no sé si lo han hecho, pero también les convido a que lo hagan en algún momento si hacen un viaje a Roma, que es la focaccia, que es un tipo también de empanada y un tipo de pan también bastante ligero en ese aspecto, que es bastante rico. Es un poco fundamentalmente el alimento que vamos a encontrarnos aquí, ¿no? El caso es que también todos los días las vestales, tenían que realizar una serie de prácticas en torno fundamentalmente a ir a la fuente Egeria todos los días. Luego tenían que hacer el proceso de lo que hemos denominado fundamentalmente de las sacra lavatores, que es un poco la limpieza diaria del templo, un poco de esa forma para que esté también adecentado. En el caso por ejemplo, del apel, que es esa purificación y, sobre todo, principalmente, la veneración al Palladio, que es
principio moral en el que nos vamos a encontrarnos del mundo romano, ¿no? Aquí tendríamos, por cierto, uno de las salas, de esos habitáculos, en el caso de Cornelia, que sería la última vestal que desde el 389-390, momento en el que va a ejercitar el último sacerdocio femenino de las propias vestales. Un poco como conclusión, entendiendo que estas mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en cuanto ya sean civiles como formen parte del sacerdocio, como buena conclusión. En segundo lugar, también entender que estas vestales tienen una serie de prebendas que en algún caso ya le gustaría a mucha gente tenerlas, cosa que en el mundo romano invita directamente casi a pertenecer a ellas, y sobre todo, aunque en algún caso se ha podido comprobar que pudieran estar emparentadas con las monjas de clausura, obviamente a partir del siglo IV es el auge de la construcción de los pequeños monasterios que vamos a ir viendo y también incluso en los que estarían estas monjas, pero no quiere decir que haya una conexión con las mismas, principalmente porque las situaciones en las que vamos a encontrarnos de tipo ritual son completamente diferentes. Bueno, pues hasta aquí un poco la explicación que quería dar hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haber venido y también los que nos seguís por internet.